Buenas, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los que están entrando a la sala. Carlos Corno, hermano, te saludo, bienvenido siempre, que estás atento. Anaín Alfaro, bienvenido. Emi Denis, bienvenida. Cuarteto Jalisco, oye, qué privilegio, ¿eh? Muy bien, qué bueno tenerlos a todos por acá. Vamos a ir iniciando esta transmisión del día de hoy. Tenemos un invitado especial, colega, amigo, director, joven director, promesa, José Peñalver. Vamos a invitar a la sala ahorita en breve, en lo que siga llegando un poco más de personas acá a la sala. Bueno, agradecido de su sintonía, Miguel Llamas. Bea Carola se unió. Saludaste. Sí. Bueno, como les digo, hoy es nuestro séptimo programa, si no me equivoco, en esta contingencia, pero no hemos parado con este proyecto que pues, nació con muchos deseos, con muchas esperanzas y promete mucho, la verdad. Y a pesar de todo, aquí estamos conectando, utilizando estos medios modernos de tecnología para traer a ustedes este pequeño espacio donde podamos compartir y puedan conocer un poco más de cerca a los miembros de este proyecto. Oriana se unió, colega Isaac Loreto, bienvenido mi hermano. Vamos a invitar a nuestro invitado José Peñalver. José, Maestro bienvenido. Christopher, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi Todo bien, hermano, todo bien. bienvenido acá a la ventana, al espacio de la OSA, de la Orquesta Solistas de América. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Feliz siempre de compartir contigo, de hablar y más de ahora hacerlo ante un público, ¿no? Y que escuchen nuestras locuras. Es correcto, por aquí personas se van conectando a la sala. Tenemos nuestros fieles seguidores, a Miguel que saluda, el maestro Isaac, a Ferrante Espinosa, oye, desde el DF, ¿no? Saludos, mi estimado. Saludos a tu hermana también, colega chelista. Bueno, como les comentaba, hoy es nuestro séptimo programa. Hemos estado fielmente todos los sábados. Por ahora nos hemos dedicado por mostrarles un poco las personas que están involucradas en este proyecto, desde la parte tanto artística como en la parte de la gestión cultural y la gerencia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistar en el antiguo programa, en el pasado programa, a Roberto Torres, que pues es el director de la escuela Procultá, donde es sede de este proyecto, donde van a realizar muchas de las actividades, clases, masterclass, los diplomados de dirección, los diplomados de composición, en donde va a ser parte el maestro José Peñalver, va a Así estar es. impartiendo ahí pues sus conocimientos a todos los jóvenes que estén interesados en participar. Eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la entrevista. Bueno, Claro que sí. José, te quiero ceder la palabra y que nos hables un poco, porque bueno, algunos te conocen, otros tal vez no, y bueno, es importante pasar siempre por este protocolo, ¿eh? De que nos hables un Sí, sí. poco de tu historia, de dónde vienes, cómo llega la música a tu vida, y,
pues, ¿qué te hace llegar a este momento en el que te encuentras, pues, incursionando en la carrera de la dirección orquestal? Claro que sí, claro que sí. Este, a ver, pues habrá que comenzar por el comienzo. Nací en Caracas, en Venezuela, en 1997. Este, como bien se sabe, o algunos bien sabrán, en Caracas pues hay, desde entonces y muchísimo antes de mi nacimiento, había un movimiento muy importante musical, cultural, y crezco realmente con todo el sistema de orquestas de Venezuela a mi alrededor. Donde iba había un concierto, donde iba había una orquesta, habían músicos, y eso obviamente siempre te influye, ¿no? Ah, recuerdo que desde muy pequeño quise formar parte de una orquesta. No tenía muy claro haciendo qué, sinceramente, no tenía nada de idea sobre música, pero sabía que quería estar en una orquesta. Por distintas circunstancias familiares, de la vida, del destino, no es hasta que tengo 12 años cuando entro a una academia llamada Alegro en Caracas, en la que empiezo mis estudios de piano. Eh, Año y medio después, 2 años, entro al núcleo al núcleo de Chacao, perteneciente al sistema de orquestas venezolano, en donde comienzo mis estudios ya formales de solfeo, de viola, y entro a la orquesta, y durante unos, que serán 3 años, en ese transcurso, fui ahí principal de la orquesta al principio infantil en la que empecé. Toda mi vida en Venezuela, toda mi vida musical, estuve en ese núcleo. Es realmente mi alma mater, si puedo llamarlo de esa manera. Todo lo que aprendí en Venezuela fue de ese núcleo, de los maestros de esa orquesta, a los que les agradezco demasiado, sobre todo a Elisa Vegas, quien era directora en ese entonces. Am, no, ya a la edad de 15 años, ya que había tenido 3 años dentro de la orquesta, tocando justo Quinta de Beethoven, ahora que la escucho de fondo, la suite del Cascanueces, etcétera, etcétera. Es cuando empieza a los 15 años mi curiosidad por la dirección. Esta curiosidad empieza porque estaba en mi puesto de atrilista como principal de viola y estaba tocando Quinta de Beethoven, por poner un ejemplo, y quería de repente estar sentado en la sección de cello, tocar el cello y tocar cierto pasaje, ¿no? Que realmente me encantaba la sonoridad y el color de los celos. O de repente quería ser el timbalista que daba una negra fortísimo en un clímax impresionante, ¿no? Y dices, wow, o sea, en esa negra está toda la música. O quería tocar clarinete en ciertos pasajes. Entonces, claro, me preguntaba, ¿cómo hago para tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, Sería una proeza. en la misma sala? Exacto, no, no, inhumano, ¿no? Inhumano completamente. Entonces me di cuenta que la mejor opción que tenía era estudiar dirección orquestal, en la que aunque no fuera físicamente quien tocara los instrumentos de la agrupación, de la orquesta, realmente podía ser de cierta forma uno de los principales eh, personajes que afectan ese sonido que produce la orquesta. Entonces me di cuenta que ese era el camino y desde entonces me acerqué a Elisa Vegas, quien fue mi primera maestra de dirección. Y posteriormente ella me recomienda a su maestro, Rodolfo Saglimbeni, con quien estuve un par de años estudiando Gran hasta los... director, Sí, 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 increíble. completamente. Estuve hasta casi 2 años estudiando con él, porque me vine a los 16 años acá a Guadalajara. Y desde entonces, justo ahorita en mayo, cumplí 6 años viviendo aquí en Guadalajara. Qué Nunca, maravilla, esta sí, tierra hermosa. no, hermoso, ha sido una experiencia realmente impresionante.
Nunca había salido de mi país, para ser sincero. Ah, y realmente que Guadalajara y México sea el primer sitio que voy al extranjero ha sido una bendición. Es una tierra demasiado hermosa que tiene mucho para dar, a la que Sí. estoy muy agradecido y justo yo creo que nuestro trabajo como artistas y, y como, y como personas que han sido bien recibidas aquí es devolver lo más que podamos a esta tierra, ¿no? Sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa para saludar aquí quienes han ido conectando. Pues poco a poco hemos ido recopilando una serie de seguidores y les agradecemos porque ustedes son los que hacen posible que este tipo de canales independientes crezcan, ¿no? Yo creo que es lo que debemos hacer todos. Como artistas, tenemos esa responsabilidad de apoyarnos unos a otros para que pueda llegar a más gente este contenido. Juan Carlos, Juan Carlos Viera se unió, saludo, con una carita, con corazones. Qué Béxico, maestro. Oye, qué gusto tenerlo acá, que esté acá siguiendo a la OSA y pronto también lo tendremos por acá en las entrevistas porque muchos conocimientos en el arte de la producción, una persona con amplio conocimiento que tiene mucho que enseñarnos a nosotros los artistas que estamos incursionando en esta otra cara del espectáculo, ¿no? Siempre hemos estado como en el escenario y resulta que hay toda una maquinaria impresionante que se mueve alrededor de los conciertos y los espectáculos. Felicidades, dice Es él por cierto. acá. Alexa Prince, José Jochelo, que siempre se une, bienvenida. Yasmín, bienvenida, señorita Yasmín, al chat. Eli, Eli se conectó, muy bien. Maestro Radillo, maestro, bienvenido como siempre. Saludos, maestro. También parte de la familia, del staff de directores de la Orquesta Solista de América. Eli se conectó, Astrid Tat se conectó, bienvenida. Nayelis, Nardalish, Eva Lunap, maestro Radillo, dice saludo a los dos y una manito saludando. Gracias, maestro, siempre Saludos. importante su apoyo. José Luis Vaz, desde Paraguay, nos saluda. Saludos, hermano, bienvenido siempre. Oscar Luques, bienvenido, mi hermano. Yale Castillo saluda, Isaac Rola. Y bueno, y Pedro Arnal. Bienvenidos sean todos, ¿ah? Bueno, estamos aquí hablando, para los que no vieron el comienzo de la entrevista, tenemos acá a José Peñalver, joven director, violista, con mucha experiencia, aunque a corta edad, ¿no? Porque en nuestro país, Venezuela, se estila que, la verdad, que los inicios sean a muy temprana edad. Por eso ya cuando tienes 20 años, ya puedes decir que tienes 10 años de experiencia Sí. profesional. Si empezaste a los 6, a los 7. Ujú. Sí, Y claro. ya naces de una vez en una orquesta. Y hay como un trabajo muy intenso en todo la trayectoria que hay en las diferentes escalas que hay en las orquestas, en las agrupaciones. Bueno, José, cuéntame un poco Correcto. más de la dirección, ¿no? De que te enamoraste de ella, ¿no? Y que querías tocar todos los instrumentos. ¿Te diste Sí. cuenta? Bueno, ¿me pongo a estudiar dirección o me pongo a estudiar todos los instrumentos, O clarinete? me frustra toda la vida. Qué bien. Y háblame un poco cómo te fue con ese maestro Rodolfo Sacrismendi. Él en la escuela inglesa. Sí, no, Rodolfo realmente considero que fue una bendición haber llegado justo con Elisa Vegas y que ella haya tenido la confianza y que haya visto en mí algo para poder recomendarme, ¿no? Con su maestro, porque realmente Rodolfo fue y sigue siendo un maestro increíble, es una persona con demasiado conocimiento, am, es muy admirable, es una persona muy admirable dentro de la música y como persona aparte, que lo hace mucho mejor, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y acá en Guadalajara has tenido la oportunidad de trabajar en el área de dirección? ¿Y con qué maestros has tenido la oportunidad de compartir? Cuéntanos un poco de eso. Sí, vi un curso, el primer curso, si mal no recuerdo, que tuve aquí en Guadalajara fue con Enrique Barrios. Fue muy interesante. Vimos
tres piezas para orquesta de Moncayo y Bosques de Moncayo. Fue muy interesante, la verdad. Fue un muy buen curso, aprendí bastante, sobre todo porque era de las primeras veces que me enfrentaba al repertorio mexicano, ¿no? Y verlo de mano de un director mexicano fue muy bueno. Am, Luego tuve un curso hace 2 años y medio, 3 años, con el maestro que es actualmente mi maestro, José Luis Castillo. Es un director español que radica desde 1997 en México. Ha sido director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes por varios años. Actualmente es director de Cepro Music, que es un ensamble de música contemporánea. Y es un maestrazo realmente, José Luis Castillo. Le, Le debo realmente muchísimo del conocimiento que no solo he adquirido de un tiempo para acá, sino que sigo adquiriendo, ¿no? Realmente es un maestro con el que puedo contar, a pesar de la agenda que un director de ese tamaño tiene. Puedo contar con él realmente para salir de dudas, para que me aconseje técnicamente. Con él veo perfeccionamiento de técnica y análisis. Tuve la Eh, eh, oportunidad de conocerlo y me llamó mucho la atención su técnica de dirigir, ¿no? Que dirige sin batuta. sí, sí. Realmente, fíjate, muchas personas, Háblanos un poco de eso, perdón, de esa, si nos puedes cultivar un poco desde tu visión, eh, ese estilo, esa técnica en específico, sin batuta y con batuta, de qué manera afecta y de qué manera enriquece. sí, claro. Mira, históricamente eh, el uso de la batuta empieza realmente por necesidad más que por una expresión. Empieza porque las agrupaciones cada vez eran mayores, por tanto se usa como una extensión del brazo para tener mayor alcance y que seas más visible. Luego, cuando la batuta se vuelve una ayuda o ya parte del director, como un doctor sin su bata, que siempre la necesita para que lo reconozcan como doctor, el director empieza a ser mm, dependiente de cierta forma de la batuta y lo empieza a usar ya como parte de su gesto y, como dices, para afectar el sonido de la orquesta. Con Rodolfo Salimeni, de hecho, parte de la técnica que vi eran tres formas de sujetar la batuta para afectar el sonido, ¿no? Era una forma normal en la que siempre estaba derecho. Luego era, por ejemplo, para un cantabile, se abre un poco la mano ¿Ok? y ya cuando quieres algo mucho más dramático o más, no sé, una sonoridad mucho más pesada, ya era hacia adentro el gesto, ¿no? Son formas que actualmente existen con la batuta de afectar el sonido. Sin embargo, con la mano, si partimos de que la batuta es una extensión del brazo y de la mano, realmente deberíamos ser capaces de hacer exactamente lo mismo y afectar el sonido exactamente igual con, con las manos simplemente, ¿no? Sin la batuta. A manos desnudas. Ah, sí, claro, claro. Partiendo de eso, de que es más una ayuda, un utensilio, que algo necesario para hacer música. Sin embargo, hay orquestas y obras que siempre van a requerir, o no siempre, pero va a ser más fácil llevarlas a cabo o expresarte como director hacia la orquesta de la idea y del concepto que tienes de tu obra con batuta, que si lo haces sin Sobre batuta. todo si las dimensiones de la orquesta son muy grandes, ¿no? Claro, sobre todo si llegamos, por ejemplo, al romanticismo o postromanticismo, donde ya tenemos triples fortes que sobrepasan los fortísimos de Haydn, de Beethoven. Ya realmente necesitas mucho más espacio, más amplitud física para poder expresar ese, ese triple forte, ¿no? O poder completar de cierta forma esa sonoridad con el gesto. Entonces, es en estos momentos donde la batuta se hace realmente necesaria para poder completar o llevar a tu gesto a otro punto en el que realmente digas bien qué quieres.
y qué concepto tienes de la obra. Pero también han habido muchos directores, por ejemplo, Tito Muñoz, cuando vino a la Filarmónica de Jalisco, que dirigió Consagración de la Primavera de Stravinsky sin batuta. Y Increíble. sí, 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 completamente. Desde mi punto de vista, el dominio que tenía de la orquesta sin una batuta era impresionante. Y ahí nos damos cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Que muchas veces ha sido una cuestión más de concepto, de idea, que realmente de una necesidad. Y obviamente hay escuelas, o sea, también va a depender mucho de con quién estudiaste. En mi caso, por ejemplo, que al principio estudié con Rodolfo Salimbeni, es un director que siempre usa batuta, y actualmente estudiando con José Luis, pues es un director que realmente la utiliza cuando lo considera necesario, porque sí dirige con batuta a veces, pero por la agrupación, el número, el formato que él maneja en su día a día, con Sopra Music y anteriormente con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, no era tan necesario, ¿no? Y aparte, pues fue alumno, viene como de una escuela de Boulez, que era exacta anual. De Escuela Cebulés. ¿Qué escuela es esa? Háblanos un poco de ella. ¿Aló? ¿Me escuchas? No, 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 del compositor y director, no, no, del compositor y director Boulez, Claude Bulés, Boulez. ok, claro, claro, Ajá. claro. Bueno, no, sí, yo Sí, o sea, recuerdo viene muy bien toda esta enseñanza. esa experiencia con Tito fue increíble porque sobre todo una obra de esa dificultad rítmica y que requiere de estricta precisión, es muy Sí, complejo osar hacerla de esa manera, ¿no? Sin batuta. Bueno, yo he sí, 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 percibido claro. que, bueno, tú estás muy familiarizado con esta técnica. Por sí, me gusta mucho porque creo que es un poco más artística, un poco más orgánica. Te hace estar un poco más cerca de la Es orquesta. más libre. Sí, exacto. Realmente, en mi experiencia, el estar sin batuta te hace menos dependiente de un objeto, de una idea, de un artefacto para expresarte, y realmente usas lo más natural que tienes, ¿no? Que en este caso, pues, son las manos, es el cuerpo. Y es un punto en el que realmente puedes expresar, no diré mejor porque obviamente lo puedes hacer también con batuta, pero tienes más libertad contigo mismo. No tienes una dependencia con algo externo a ti, y puedes llevar tu concepto completamente, con tu cuerpo, ¿no? Y tus manos. Y cuénteme un poco, hablemos un poco de periodos, de estilos. Como director, siempre es una pregunta compleja, ¿no? Cuando te dicen, ¿cuál es tu compositor preferido? Por lo menos dime tres. O dime uno contrastante con, dime tres que sean contrastantes uno del otro. Tal vez uno del periodo clásico, uno del periodo romántico y uno del periodo moderno, contemporáneo. Perfecto. Sí, como dices, es una pregunta muy, creo que se cortó. Si corto un poco, ¿cómo me escuchas? ¿Me ves? Está fallando un poco, tengo un poquito de interferencia. Mientras vuelve José, voy a ir saludando. Maffer se conectó. Pedro Arnal, saluda, bienvenido, Pedro. Hermano, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, ya estás de vuelta. Sí, hubo una pequeña falla. Eli, José Luis Castillo no solo es un tipazo, sino un gran director. Felicidades, dice Eli. Eli con Se acento. está entrecortando un poco. ¿Me ves entrecortado a mí?
¿Me escuchas? Sin duda. Aló. Tenemos una pequeña falla. Esperemos que regrese pronto, José. Sí. ¿Me puedes José, ver? ok. Esperemos que José ya está por volver nuevamente. Paz Nuez se unió. Bienvenida. Mario, saluda. Mario Connor. Siempre se conecta. Inmer Jiménez. Bienvenido. Alejandro Peñalver. Vamos a agregarlo. Vamos a invitar nuevamente a José Peñalver. Son cosas que pasan cuando la transmisión es en vivo. Por acá ya está entrando. Buenas. José, ¿estás ahí? Sí, aquí ando, aquí ando. Ok. Está fallando un ¿Ya me poco escuchas la todo bien, conexión. ya? Sí, pero sí te escucho un poco mejor. Por Sí, acá teníamos un comentario, tal vez de un colega que hace poco ya sigue el proyecto, así que le agradecemos mucho. Se llama Eli con acento. Dice José Luis Castillo no solo es un tipazo, sino un gran director. Felicidades. Paz se unió Inmer, Daniel sí, Patricia coincido se unió. completamente. Entonces me preguntaba sobre los compositores, ¿no? Sobre mi preferencia. Sí, cuéntanos un poco de eso. Ok, mm, realmente, como mencionabas, es difícil. Sin embargo, de mis preferidos siempre van a ser Beethoven, no importa qué esté estudiando, qué época esté escuchando más en el momento. Beethoven siempre va a estar en uno de los primeros lugares para mí. Am, de romanticismo, soy muy amante de Puccini, de las óperas de Puccini, me parecen increíbles en cuestión de orquestación, del color que Puccini consigue, de esa parte, o sea, del surrealismo. Ah, y luego, yéndome un poco, bueno, viniéndome un poco para acá, para América, consideraría que Villalobos, Héctor Villalobos es uno de mis compositores favoritos en estos momentos. Sin duda, Esos un serían gran mis compositor tres latinoamericano. compositores. Y bueno, Sí, ya que completamente. estamos en este año conmemorativo, pues de la partida del gran Beethoven, 250 años. Incluso, bueno, fue lamentable, pero son cosas que salen de nuestras manos. Teníamos un ciclo de Beethoven ya programado en el Teatro Palco, donde íbamos a hacer todo Sí, un recorrido por la obra de cámara del maestro Beethoven. Íbamos a hacer un integral en las sonatas, tanto de violín como de violonchelo. Íbamos a hacer un paseo también por los cuartetos Opus 18, dúos, tríos, íbamos a hacer el septimino de Beethoven, octeto de vientos. La verdad, un programa bastante interesante y vamos a cerrar con broche de oro, tocando el concierto para violín y el triple concierto para violín, cello y piano. Y como eso, también otras cosas que están sobre la mesa y que esperamos salir de esta contingencia lo antes posible para poder llevar a sus casas y que ustedes vengan a nosotros también, puedan recibir y acompañarnos en esos conciertos. Vamos a hablar de Beethoven, José. Háblanos un poco, ahora que tengo aquí de fondo la quinta de Beethoven, háblanos un poco de tu experiencia con Beethoven y tu visión hacia él. José, estoy perdiendo otra vez. ya volví, ya volví. Ok.
¿Me Cuéntanos un escuchas bien poco. ahorita? Sí te escucho, hay un poquito como de interferencia en el video, pero mientras te escuches, nos puedes ir platicando. No, es que se me desconectó el audio y el video. No escuché entonces al final que me preguntaste. De que ya que estamos en el año Beethoven y conmemorando sus Sí, 250 años de partida, que nos hables un poco de tu experiencia con este compositor que tanto, pues que tanto admiras, ¿no? Y ahora que tengo de fondo acá la quinta de Beethoven, no sé si podrías hablarnos de alguna experiencia que hayas tenido con esta sinfonía en particular o con alguna sí, otra. sí, sí, claro que sí. Este, bueno, debo comentarte que mi segunda experiencia en un podium fue en un ensayo con la orquesta de Chacao, dirigiendo Quinta de Beethoven, bajo la supervisión de Elisa Vega. Y está dirigiendo el cuarto movimiento. Ha sido de mis mejores experiencias de esos inicios. Y aún, ¿no? Porque siempre recuerdo esa época como mis inicios en mi formación musical y como director. Eh, y Beethoven, la quinta, también fue de las primeras obras que llegué a tocar con la orquesta. Creo que eso es bastante común dentro del sistema e incluso a nivel mundial como músico clásico. Eh, y desde el primer momento fue una experiencia muy abrumadora. Eh, Son demasiados detalles de los que estar pendiente, hablando incluso como atrilista desde la viola, el estar sentado y estar percibiendo tantas cosas a tu alrededor, sobre todo en una sinfonía de Beethoven como la quinta, en donde el primer movimiento, y voy aprovechando para ir hablando un poco de ella, donde el primer movimiento se va construyendo entre diferentes secciones, donde es un tema motívico, eh, el el llamado motivo del destino, el tema del destino, que se va llevando de una sección a otra, segundos violines, primeros, violas, chelos, bajos, más adelante es una conversación entre cuerda y madera, donde, donde se puede percibir una sola línea, a veces incluso de 4 compases, pero donde en cada compás es una sección diferente, ¿no? Son tantas señales auditivas que te llegan de tantos sitios diferentes que es muy abrumador al principio y también a la hora de estudiarlo al principio como director. Y la quinta de Beethoven, ¿qué versión tenías puesta, por cierto? Acá tenía una versión con el maestro Karajan. Ok, Gracias. Karajan, la versión de Karajan realmente tiene sus cosas muy buenas, por ejemplo, el Alegro con brío de Karajan me parece impresionante, pero el tenuto que logra en los calderones sí no se me hace que sean los correctos, ¿no? Los adecuados. Para mí, en la versión que yo haría. Sobre todo el estilo por la época, no se podía conseguir un tenuto tal cual, de una forma natural. De hecho, la partitura no dice tenuto, solo está un calderón. Um, y no necesariamente un calderón tiene que sostener el sonido tal cual, como, como el primer sonido del ataque. Y de hecho, más adelante, si mal no recuerdo, hay un tenuto escrito para timbal, la única vez que trompeta y timbal tocan en esos calderones, que ya es cerca de la coda, de la conclusión, donde para el timbal está escrito trémolo tenuto. Entonces, y por ejemplo tenemos Coriolano, la obertura, y en varias negras coloca tenuto, por lo que sabemos que Beethoven sabía escribir tenuto, y si lo hubiera querido de esa forma lo hubiera escrito, ¿no? Porque lo escribía y lo sabía. Sí, Eh, y Beethoven, por ejemplo, y ya no solo con respecto a la quinta, sino muy en general, me he dado cuenta que es un compositor que cuando no quería que se respetaran las normas o las leyes de interpretación de la época, del estilo clásico, era muy claro en su escritura. Por ejemplo, escribe crescendos,
donde para la época el estilo con el que se debería tocar es completamente diminuendo dentro del mismo compás, pero te describe un crescendo para que hagas justo lo contrario, justo lo que él está pidiendo, y que los intérpretes, los músicos de la época, cuando vieran el crescendo, sabían que automáticamente ya no debían tocar con las reglas establecidas de la época. O por ejemplo, te escribe puntos en corcheas o en negras dentro de un mismo compás. Y eso me parece, para mí, una de los más grandes errores a la hora de, de concebir la escritura de Beethoven y sobre todo la clásica, de que entendamos que el punto siempre es corto. Realmente el staccato viene de destacado y puedes destacar una nota de muchísimas formas, no solo haciéndola corta. Realmente en la época hay registro de que el punto es usado para que el, el sonido del ataque de todas las notas o de todas las figuras dentro del mismo compás fuera exactamente igual y no fuera acorde a las normas. Es decir, si tenemos un cuatro cuartos y tenemos cuatro negras, la acentuación o el diminuendo natural de la época era desde la primera negra hasta la cuarta, incluso Sí. teniendo la tercera negra un poco más fuerte que la segunda. Pero cuando en el clasicismo, sobre todo Beethoven, colocaba punto, 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 uno para cada negra, no considero que realmente haya querido hacerlo eh, corto. Simplemente era una cuestión de que todos los ataques debían ser iguales. Y obviamente, cómo destacas una nota dentro de esa época es no haciendo el diminuendo que todo el mundo hacía, sino justo manteniendo el mismo ataque. Entonces no necesariamente debe ser corto. Obviamente habrán corcheas en los que según el contexto entenderemos que sí va a ser corto, pero eh, el contexto también te dirá cuándo realmente es una cuestión, lo que se llama retórica, que es cuando estudias o entiendes un poco del contexto de la época, de lo que no está escrito, pero se entendía en la época y que debemos recuperar como directores o como intérpretes en general para retomar ese sonido que Beethoven tenía en su cabeza de la obra, ¿no? Eh, y en ese sentido es una de las áreas que más me ha encantado meterme en mi estudio porque sí le da un concepto completamente diferente a la obra y sobre todo a Beethoven. Y todo Eh, esto Le da también fue mucha como más profundidad. parte también de que se convirtiera él en pionero a esa transición, ¿no? Hacia el romanticismo. Claro, claro, porque ¿qué pasa? Desde la época del Renacimiento, medieval, Renacimiento, Barroco, no había tanta necesidad de escribir. No sé si no había tanta necesidad o simplemente la escritura musical no estaba tan desarrollada, estaba en una evolución y sigue en evolución la escritura musical. Am, pero mucho de lo que se hacía en la época a nivel interpretativo no se escribía, estaba sobreentendido por los intérpretes de la época y sabían que tenían que hacer ciertas, ciertos ajustes, tenían que atacar una nota de cierta manera o concluir una frase de otra manera, pero no estaba escrito. Y esto es porque había una sensibilidad y entendimiento de su propia música, era su música contemporánea, ¿no? Nosotros la estudiamos como la música de hace 200, 300 años, pero para ellos era su música contemporánea. Totalmente. Entonces, para ellos era completamente natural tocar algo de una forma sin que estuviera escrito. Luego, con Beethoven, retomando el punto de la escritura, a la medida que va empezando a escribir más, para dejar en claro que no quiere que se interprete como se haría normalmente, sin esas indicaciones, a mi parecer, se rompe y empieza otro camino en el que ya debes más bien escribir cómo se debe tocar y ya no pensar que el músico
va a entender cómo hacerlo por sí solo, sino que el compositor empieza ahora a buscar una evolución y un perfeccionamiento de cómo transmitir en una partitura, en la escritura, lo que él tiene en su mente y lo que él quiere escuchar. Entonces vemos, por ejemplo, a partir de la segunda barra del primer movimiento de la quinta de Beethoven, donde los chelos y violas tienen el do y el re bemol, nos damos cuenta que más adelante tiene dos compases decreciendo, ligados, donde la regla decía que una ligadura debía ser acentuado de mayor a menor desde la primera nota que estuviera en esa ligadura. Pero Beethoven nos escribe creciendo y es para indicarnos que no debemos respetar las reglas del estilo en ese momento, sino que debemos hacer lo que él está pidiendo. Y es así como más adelante nos encontramos a Tchaikovsky, por ejemplo, o Puccini, que son impresionantemente buenos a la hora de decir en su escritura qué quieren que suene. De transmitir porque se rige más ya por el deseo de transmitir una emoción, ¿no? Una sensación, una textura, un color. Sí, sí, claro. Claro, también debemos entender que la idea de música del clasicismo es mucho más poético y retórico, poético literalmente hablando, era como retomar la poesía griega y los metros de la poesía griega. Um, y eran discursos silábicos en el clasicismo, sobre todo en Beethoven. Tenemos, por ejemplo, hablando de la quinta, el So Si Sol Mi. En la segunda sinfonía tenemos Re, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Re. Y son motivos, son sílabas que van construyendo el tema. Mientras que en Tchaikovsky, en Puccini, encontramos ya una línea enorme. Es una idea que va, es un discurso completamente, es toda una oración y no lo medimos en sílabas, sino que vemos toda la oración, todo lo que se quiere decir, que se va desarrollando durante cada compás. Entonces, eso parte justo de esta idea del escribir, de mostrar cada vez más lo que se siente, la conexión entre el humano y su realidad. Y no, por ejemplo, en el clasicismo, esa búsqueda aún de los griegos y de la conexión con los dioses, con la realeza, sino que Puccini, por ejemplo, entrando a Federico, es exactamente eso, es dejar los temas de realeza y deidades de la ópera para entrar directamente en la sociedad, en los problemas cotidianos que no tienen nada que ver con, con la realeza, sino que va directamente al pobre. Tenemos, por ejemplo, la Bohème. Los protagonistas no son dioses, no son reyes, son simplemente poetas, costureros, escritores, que, que representa a la población, ¿no?, de su época y a los problemas que vivía esa población. Entonces, prácticamente a nivel social, esto es lo que marca la diferencia entre el clasicismo y el romanticismo. Esta idea de abandonar lo que no tenemos al alcance para irnos y conectar con lo que tenemos al lado, con lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Empieza como una especie de liberación, de revolución, por así decirlo, donde ya puedes, donde el Sí, compositor empieza a expresarse desde las emociones que él experimenta como individuo, más allá de unas leyes y unas reglas que te obligan, pues, a escribir, a generar contenido para un sector en específico, como le pasaba a Haydn, ¿no? Que tocaba para sí, el rey claro, es que ellos escribían para la realeza. una sinfonía a la semana para, para el rey. Que de Y ahí viene bueno, la sinfonía. la sinfonía, Ajá. cuéntame esa experiencia. No, la sinfonía de la sorpresa, que es justo cuando Haydn fue llevado
a la casa de verano con todos sus músicos y ya estaban hartos de la cantidad de tiempo que habían pasado ahí, ya se querían ir. Y los músicos decían, bueno, pero es que tengo mi esposa y está en la ciudad mientras que nosotros estamos en esta casa de verano. Ah, y ya estoy harto, ¿no? Ya quiero regresarme. Y entonces la forma más elegante que pudo conseguir Haydn para dejar en claro su deseo de regresar fue escribir una sinfonía en la que el cuarto movimiento, al final, cada vez tocan menos personas. Y el punto es que nos habituamos en el contexto de la época, tenían en su atril su candelabro con su vela, y entonces en la partitura, en el score, cada vez la orquestación se reduce hasta que solo quedan dos violines. Pero lo divertido de la anécdota es que mientras cada músico dejaba de tocar, apagaba su vela y se iba. Y al día siguiente ya fue cuando regresaron a la ciudad, ¿no? Ya no Como pudo que haber sido un mensaje más claro. se dieron cuenta que ya era hora de volver a casa. Sí, Mira, esta plataforma, aquí se va el tiempo súper rápido, se va volando. Pero me sí, gustaría pedirte dos cositas antes de que se acabe el tiempo. Una, algún consejo que le dejas a toda esta juventud que está deseosa de incursionar en el mundo de la dirección y de la música. Ahora que acabamos de lanzar el programa académico de la OSA, donde vamos a abrir las puertas a todos los interesados, a todos los jóvenes y adultos también interesados en incursionar en el mundo de la música, en descubrir un instrumento, acercamiento hacia las artes, hacia la dirección, a todos los jóvenes compositores que están desarrollándose sus carreras y que muchas veces pasan años, incluso después de graduarse, sin que alguien estrene sus obras. Estamos creando, pues justamente este espacio, este lugar para que sea un punto de encuentro para todos estos artistas, ¿no? Y que puedan ellos desenvolverse y desarrollar sus cualidades, sus habilidades, escritura, de sí, dirección, sí. de cámara. ¿Qué consejo le puedes dar a estos jóvenes que tienen el sueño, el deseo? Y la otra, alguna lectura que te gustaría compartir, que sea nutritiva para todos nosotros, que nos pueda servir para seguir creciendo en esta búsqueda, ¿no? Sí, claro. Mira, con respecto al primer punto, quiero ser como lo más acertado posible, ¿no? Con mi consejo. Y es que, según mi experiencia, lo mejor que a mí me ha servido ha sido ser curioso. Tener una curiosidad insaciable de estar leyendo un libro y no quedarte con ese libro, sino decir, ok, pero en el libro menciona a otro autor o menciona otro tema que no tengo idea de nada, pero quiero profundizarlo, ¿no? Porque si estoy leyendo un libro de armonía, por ejemplo, y mencionan otro autor, realmente yo considero que lo más ideal es buscar a ese otro autor, porque por alguna razón te lo está mencionando. Y para comprender ese conocimiento que te quiere transmitir un libro, un autor, un compositor, lo más importante es ser curioso, buscar, leer, escuchar mucha música y no solo... José, te perdemos. José, ¿estás ahí? Ya volví, ¿me escuchas? Eso, ok. Aquí estoy, sí, aquí estoy, ya volví. De que no hay que perder la curiosidad en Entonces escuchar me quedé mucha música. ¿Cómo, cómo? Que hay que escuchar mucha música y no perder la curiosidad e indagar, ¿no? Sí, Profundizar. y leer música, leer filosofía me ha servido demasiado para, no para comprender la música, o quizás sí, pero no de una forma directa, sino para pensar, para alimentar esa curiosidad por la naturaleza, por el hombre, por lo que el hombre ha pensado sobre sí mismo y sobre su entorno a través de la historia. Que eso, a fin de cuentas, eh,
influía completamente en los compositores. Por ejemplo, Beethoven estaba muy influenciado por Immanuel Kant, un filósofo alemán idealista de su época. Por ejemplo, la quinta, él toma esta lucha del yo ideal con el yo real, y es toda esta secuencia, ¿no? de esfuerzo para llegar al do mayor final de este triunfo. Y es una idea filosófica. Entonces, ese yo creo, diría que es mi principal consejo: ser muy curioso, leer demasiado, no solo música, lo que se te atraviese, leerlo. Am, y escribir. Para los compositores, escribir. Y como bien dices, ¿no? Que sepan que aquí van a tener un espacio para ser escuchados, literalmente, ¿no? Para ser interpretados y escuchados. Am, y con respecto al segundo punto, mm, a ver, mm, el segundo punto, A los tengo libros. demasiado, recuérdame el segundo punto, Rami. Sí, Los libros, libros, es ¿qué que, libros claro, te como los gustaría? mencioné, claro, como mencioné libros, ahí también me fui. Ok, cuestión de libros. Mira, a mí cualquier libro de Platón, sobre todo La República, El banquete de Platón, me encantó. Ya libros un poco más del tema musical. Me encantó leer hace poco, a comienzos de la cuarentena, la música como discurso sonoro de Haruncourt. Me parece un libro increíble con el que poder Muy bueno. ah, adentrarte un poco en toda esta cuestión del estilo, sobre todo barroco este, y clásico, ¿no? Y entender de lo que hablábamos, que cada época tiene su propio lenguaje musical y que eso hay que entenderlo. Entonces, esos dos libros, Tratado de Armonía de Schoenberg, no solo para aprender armonía, sino porque tiene un enfoque muy interesante en el que habla de la armonía como un reflejo inconsciente del hombre, en el que las tonalidades, por ejemplo, si estamos en quinta de Beethoven, en un do menor, entendemos a do menor como una situación, un contexto, y a do mayor como el triunfante, pero lo vemos como toda una transición en la que todas las modalidades por las que va pasando, las transiciones, las modulaciones de una tonalidad a otra de forma colorística, termina llevándonos, y aparte del contrapunto, termina llevándonos a ese do mayor triunfante, y es el triunfo de este héroe, ¿no? Viendo a la Quinta Sinfonía como parte de la época heroica de Beethoven. Totalmente. Entonces serían los principales libros que ahorita recomendaría. Pues bueno, antes de que caiga la transmisión, quiero agradecerte, mi hermano, por haber accedido a compartir un poco de tu tiempo aquí con nosotros, de tu experiencia, con las personas que están acá. Se conectaron varias personas. Salud Ibarradillo se conectó, Erika Torres, Julio Adrián, bienvenido mi hermano. Ismael fue el clarinetista, Luis Jesús Soboe, Annie, Eli Molletones, saluda. Mis saludos, maestros. Esteban, Paula, ¿qué tal? Mexituldud, Dios, unos nombres que a veces son un poquito complicados, pero les agradecemos su presencia. Il Dubi Carrera, Carol 24, Elvis, bienvenido, mi hermano. Pedro Arnal, interesante conversación con José Peñalver. José, saludos, por acá se conectan también y te saludan. Carol 24. Bueno, señores, les agradecemos mucho su presencia. Los invitamos a que estén al pendiente de nuestras transmisiones, que sigan a nuestro colega José Peñalver en sus redes sociales. ¿Cómo es tus redes sociales, José? Aparezco como Alejandro Penalver con N en vez de Ñ 9. Alejandro Penalver Alejandro 9. Penalver 9. Muy bien. Y sigan las páginas de la OSA, de Orquestas Solistas de América, @ Solistas de América en Instagram, Orquestas Solistas de América en Facebook.
en nuestro canal de YouTube, Orquesta Solistas de América, y también estamos en el UDG Cultural, en la página UDG Cultural. Vamos a estar generando más contenido, vamos a empezar a abrir un canal donde ahora estaremos haciendo recitales en vivo, conciertos en vivo, y vienen varias sorpresas. Sobre todo también vamos a estar mostrando un poco de qué se trata el programa académico, y vamos a estar mostrando un poco los miembros que ya son parte de él, de los jóvenes alumnos que ya son parte del Diplomado Música de Cámara, el Cuarteto Kinich, el ensamble de violonchelos Blas Galindo, el ensamble de violonchelos latinoamericanos, todas estas agrupaciones que ya son parte de este proyecto, que vamos a estar apoyando tanto a nivel local, jalisciense, como a nivel nacional. Una vez que salgamos de acá, vamos a hacer una convocatoria nacional para reunirlos a todos acá, y los que no puedan estar también puedan recibir apoyo de nosotros de forma digital. Vamos a estar viendo conferencias gratuitas, charlas, cursos, de manera que podamos tener mayor alcance. Y sobre todo apoyando a los jóvenes compositores y directores que sientan el llamado de venir a vivir la experiencia y a recibir pues consejos del staff de maestros que tenemos. Tenemos a varios, tenemos el lujo de tener a varios con mucha experiencia. Entre esos está nuestro compañero, colega José Peñalver, está el maestro Maxwell Pardo, el maestro Enrique Radillo, y muchos más que estarán acá con nosotros. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que estén al pendiente de esta comunidad que se está formando, muy importante. Que esto sea Muy bueno. de contingencia, más bien nos una y que salgamos acá fortalecidos. Salgamos fortalecidos y haciendo música, haciendo arte. Apoyen a los artistas, es muy importante. Por acá, Oriana Talaoiza se conectó. El arte siempre ha Saluda. sido una de las mayores. ¿Alguna otra cosa, José? Mira, de verdad te agradezco mucho, mi hermano. Te reconozco como colega, como gran violista también, que tocas muy bien la viola y eres parte de la sección de violas de la orquesta y también del staff de directores. Y eso yo creo que es muy importante también, que olvidamos tocarlo, el tema. Es importante para todo director que toque un instrumento, porque debes tener la experiencia, ¿no? La experiencia desde el atril, desde la... Ahí medio me perdí, hermano. Sí, de la importancia de que un director sepa ejecutar un instrumento, sobre todo en la orquesta, porque ya también te ayuda a entender un poco más el instrumento que tienes enfrente, ¿no? Sobre todo porque es un Sí, instrumento viviente, exactamente. psicológicamente sensible. Completamente de acuerdo en eso. Bueno, yo creo que fue una gran charla y los invito a que estén al pendiente de nuestras próximas transmisiones. Christopher Ibarra, con mucha humildad y cariño me despido y complacido de haber tenido acá al maestro José Peñalver. Síganos en sus redes sociales, Alejandro Muchas Peñalver. gracias a ti, mi hermano. Como siempre, un placer compartir contigo. Y bueno, sigan las redes sociales de la orquesta y vamos a estar transmitiendo próximamente y les tendremos nuevo contenido musical. Que todos tengan un excelente Así día. es. Muchísimas gracias. José, cuídate mucho, mi hermano. Un gusto. Un abrazo, hermano.